Hola, estamos aquí desde la ciudad de Caraguatahí. Estamos en compañía del pastor Rodolfo González. Él tiene acá la iglesia Majestad, que está hace varios años. Él nació en Argentina y ha sentido un llamado de Dios a venir a compartir la palabra del Señor y plantar una iglesia aquí. Ya lleva, ¿cuántos años, pastor? 5 años. 5 años. Inicialmente él comenzó a venir solamente él por unos días y luego retornaba a su vida allá, hasta que luego con toda la familia vinieron para acá. Ahora yo quiero que él nos comente su testimonio. Acuérdense del tema que estamos desarrollando en Consejo Pastoral, que es el llamado. Y en base a eso yo le pedí a él que nos comparta esa idea de cómo fue que él sintió el venir acá. Él tuvo un desafío y para que sea una experiencia viva que ustedes reciban acerca de alguien que está ejerciendo ese sueño, ese llamado de parte de Dios. Amén. Pastor Rodolfo. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Como dijo el pastor, acá de la ciudad de Caraguatahí, ya hace 5 años estamos viviendo acá en esta hermosa nación, en esta parte del país de cordillera. Y el llamado fue algo tremendo, ¿no? De parte de Dios, pastor, porque no fue una decisión fácil, pero sí una decisión que nació en el corazón de Dios. Nosotros, bueno, allí en Benavides, en Argentina, donde nosotros somos miembros de la iglesia, estábamos trabajando ahí. Y bueno, y nació la oportunidad de poder llegar acá a Paraguay, y fue algo bien raro, porque no es algo que estaba en mis planes, ni en mi corazón, ni en mi pensamiento, ¿no? Porque todo esto nació desde un mensaje de texto de la hermana, de unas hermanos que congregan allí en Benavides, y bueno, ahí nació cuando yo hablo con mi apóstol y le comento sobre la oportunidad de poder venir aquí en Paraguay. Fue algo tremendo, pastor, porque me acuerdo que estábamos en la oficina y él se para y automáticamente él corre unos papeles así, y estaba un mapa en donde me dijo, hace como más de 10 años, me dijo, pastor, un profeta vino y me dijo, ¿por qué no miro hacia Paraguay? Y él tenía marcado Paraguay con una fibra, ¿no? Y bueno, y ahí nació todo el desafío. Un 9 de julio en Argentina era feriado, en el cual nosotros íbamos a venir con nuestra pastora presidenta, su yerno y un grupo de hermanos en vehículo a conocer que era Paraguay, que era Caraguatahí. Y bueno, ese fue el viaje desafío que tuvimos, en el cual hemos venido, y bueno, ahí comenzó toda esta experiencia de Paraguay. Fue llegar y ya había casi 20 hermanos esperando, ¿no? Porque todo nació allí en Argentina, en mi casa. Bueno, yo estaba arreglando mi casa, y bueno, los hermanos que estaban haciendo el trabajo son paraguayos y son de acá, de la ciudad de Caraguatahí. Y llegó su suegro, y bueno, ahí fue un encuentro con su suegro en el cual hablamos, y su suegro hacía 26 años estaba apartado del Señor, y él me hizo un desafío, me dijo que si yo venía a Paraguay, él volvía a los pies de Cristo. Entonces ahí nació todo. Fue un proceso en el cual yo era jefe de Carrefour, trabajaba en las cadenas de supermercados, y era todo un desafío, porque era dejar 10 años de trabajo, en donde el llamado era más fuerte que todo eso. No nos impidió, fue el hablar con mi esposa y el decirle a mi esposa, bueno, después de haber venido la primera vez, yo me enamoré de este lugar. Dios me hizo sentir algo tremendo, en donde ya se había acomodado todo para poder venir yo como pastor a esta ciudad. Mi esposa y mis hijos no habían venido todavía, pero bueno, ahí surgió todo el tema en mi trabajo, porque yo tenía que dejar en mi trabajo, y me acuerdo que mi gerente me decía, bueno, si vos te querías ser pastor, vas a tener que renunciar, nosotros no te vamos a dar un centavo. Entonces hablé con mi esposa y me dijo, si es lo que Dios nos mandó a hacer, Dios nos va a respaldar y Él se va a encargar de hacer todo. Y bueno, y ahí Dios acomodó todo, porque solo Dios acomodó, en el cual todo se surgió para que me pudieran echar. Al final me echaron, me pagaron todos los años de trabajo, ¿no? Y durante un año yo venía y me iba, estaba con ellos un fin de semana y me volví ahí, porque bueno, yo estaba trabajando, tenía a mi hijo en la escuela, y bueno, y todo eso fue hasta enero
del año en el que nos vinimos ya a vivir aquí en Paraguay. Pero bueno, fue un transcurso, fue un trabajo en el cual Dios nos fue enseñando de lo que es el llamado, ¿no? Porque el llamado es algo que Dios graba a fuego en el corazón, y cuando uno tiene el llamado de parte de Dios, yo creo que nada, ni barrera, ni nación, nada puede ponerse como obstáculo cuando nace en el corazón de Dios, ¿no? Hoy ya aquí estamos cumpliendo ya 5 años, ya cumplimos, lo que pasa por la pandemia no se pudo hacer, cumplimos ya 5 años como iglesia. Hoy la iglesia ya está establecida, la iglesia ya tenemos nuestra iglesia, ya tenemos todo en donde Dios hizo cosas tremendas, porque fue una decisión en la que vinimos. Dios proveyó el terreno, en menos de 6 meses nosotros pudimos hacer la iglesia. Dios acomodó todo lo que Dios tenía que acomodar, porque estaba en el corazón de Dios el poder llegar a cumplir lo que Dios tenía para esta ciudad, ¿no? Y bueno, hoy ya son 5 años en la cual estamos trabajando firmemente, en la cual el llamado es lo que nos sostiene. No le voy a decir que fue fácil, que fue simple, todo tiene su proceso, todo tiene su lucha, pero en todas las cosas Dios nos ayudó, Dios nos mostró su fidelidad, Dios nos mostró su amor, y hoy estamos viviendo cosas extraordinarias, cosas que solamente Dios puede proveer, ¿no? Dios nos proveyó de tantos pastores amigos, como bueno, aquí el pastor Medina, y tantos pastores de los cuales siempre estamos unidos, trabajando, y el llamado fue un poco eso, pastor. Sí. Ahora me tocó algunas cosas que dijiste. Lógicamente yo sabía tu testimonio, pero hablaste de que el llamado es lo más fuerte, y lógicamente en tu testimonio resalta mucho el dejar tu estabilidad allá en Argentina. Tenías casa propia en la Argentina, sí. Viniste, el estudio, los que no son padres a veces no dimensionan eso, el tema con los hijos, venir a meterle acá en una escolaridad totalmente diferente, en un sistema totalmente diferente. Ahora, eso no se da de un día para otro. Eso realmente Dios va trabajando en la persona. Ahora, ¿cuándo fue el momento que vos sentiste, por ejemplo, antes de recibir este llamado de venir a Paraguay, vos respondiste ya a Dios a un llamado a trabajar, a involucrarte en la iglesia? ¿Cómo comenzó ahí también? Sí. Nosotros siempre estuvimos trabajando en el área de liderazgo con mi esposa. Trabajamos líderes de matrimonios, trabajamos mucho tiempo. Bueno, después fuimos ungidos, hemos trabajado mucho tiempo en la iglesia, y mi pasión en la iglesia era la limpieza. Nosotros nos encargamos de la limpieza de la iglesia, y fue algo que a nosotros nos enseñó mucho, porque muchas veces cuando uno quiere llegar y ya a uno lo nombran con pastor, anciano, apóstol o lo que sea, ya es como que uno ya tiene un título y ya se tiene que sentar entre los magnates, ¿no? Pero para nosotros era lo más hermoso, fue el privilegio que nos dieron de poder limpiar la iglesia. Hasta el último día que nosotros ya no estábamos viniendo, gente venía y me decía, pero pastor, vos ya te estás yendo como pastor a Paraguay, ¿para qué seguir limpiando la iglesia? Le dije, porque es lo que yo me comprometí con Dios, y hasta el último día que yo esté acá lo tengo que hacer, porque no porque hoy ya tenga un llamado, ya esté viajando a otra nación como pastor, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. No, mi tarea es esta, y hasta el último día con mi esposa llevamos a cabo esa tarea. Te cuento un testimonio, me está tocando lo que está diciendo, porque en un momento en mi historia donde joven, soltero, yo me congrego con mis padres, ¿verdad? Es más, mi pastor vio ese deseo en mí, y él me bendijo y me envió a donde mis padres se congregaban. Me dice, yo me encargo de hablar con el pastor de ahí y andar ahí con mi bendición. Muy bien, yo me congregué con papá. Papá comenzó a involucrarse. Después de ser un férreo católico, se volvió al Señor y se involucró en la iglesia, un llamado también de parte de Dios. Y me toca lo que decís, porque llegó un momento que los pastores de la iglesia dijeron, sentimos al Señor no pagar más por limpieza de la iglesia. Los diáconos, y entre ellos mi padre, claro, se van a encargar. Cada diácono va a tener un domingo encargado.
y el diácono va a ver si puede pedir a alguien. Bueno, mi papá no tenía otra persona que yo, o sea, mis otros hermanos estaban casados, yo era el soltero, y entonces yo y papá nos encargábamos de limpiar toda una iglesia que albergaba 200 sillas, tal vez más, ¿verdad? Nosotros, la iglesia nuestra en Argentina, para más de 2.500 personas. Genial. Y nosotros lo hacíamos con mi esposa y mi hijo Joaquín, que tenía en aquel entonces tenía 6 años. Con él, estas eran esas sillas de madera, o sea, no estoy, 200 sillas, sí, que se plegaban, se cerraban, se limpiaban, sí, y luego se tenía que volver a ordenar. Y sale y papá y decía, está bien, hacer lo que mejor puedas, este es mi trabajo, pero me decía, hacer lo que mejor puedas. Yo la metía a la par de él, pero el baño no toques. ¿Por qué? El baño es mi responsabilidad. Me encantaba. Papá decía eso, es mi privilegio limpiar el baño. Así que por eso me sentí muy identificado en lo que está diciendo. Vos sabés, pastor, que para nosotros era el sector más hermoso de la iglesia limpiar, el baño. Y vos decís, el baño, qué asco. Nosotros allá en Argentina teníamos la venta de productos de limpieza, ¿viste? Sí. Yo trabajaba hasta las 2 de la tarde en el mercado. De las 2 de la tarde llegaba, comía, 2:20 terminaba de comer y no íbamos a la iglesia. ¿Por qué? Pues nosotros teníamos un pensamiento, ¿no? Que cuando uno va a hacer algo para el Señor, no hace falta que todo el mundo te esté mirando, ni halagando, ni diciéndote, qué bien, no sé qué. Nosotros íbamos en una área en donde no había nadie. Entonces nosotros teníamos que, como decía pastor, terminar el culto, se alzaban todas las sillas y después había que ponerlas todas de nuevo, no es que quedaban armadas. Entonces tenías que limpiar, ¿entendés? Y nosotros baldeábamos todo primero, después íbamos a los baños y nosotros lo hacíamos con... Yo me acuerdo que yo limpiaba los inodoros y para mí era un placer. Y cantaba y a veces vos te encontrabas, viste, que los baños... ¿Y era vos y tu señora? Yo, mi esposa y mi hijo. Después armamos un equipo, después se sumó un equipo de que eran 2 hermanas más que nos ayudaron, que después fueron las que estuvieron con nosotros, pero al principio éramos nosotros 3 y para nosotros era un placer. Para nosotros era un placer hacerlo porque el servicio, en realidad, ahí es el llamado, ¿no? Porque dice que cuando Dios lo llama a David, David estaba detrás de las ovejas, ¿no? Haciendo lo que nadie quería hacer. Entonces yo me acuerdo que cuando en una oportunidad vino un profeta ahí a la iglesia, ¿no? La iglesia estaba llenísima, más de 2.000 miembros era. Y el profeta dice, Dios me manda a hablarle a 2 personas. Imagínate, más de 2.000 personas. Y dice, a ellos. Y nos marca a nosotros. Y le dice a nuestro apóstol, dice, prepare valijas, porque ellos se van. Dice, y Dios ya tiene el lugar preparado para ustedes, que esto y lo otro. Y nosotros... La gente nos miraba, nosotros éramos los limpiabaños, los limpiadores de la iglesia, ¿entendés? Y cuando vos mirabas hacia un costado estaban todos los magnates sentados y vos decías, pero no, cuando Dios tiene un llamado para alguien, Dios lo saca del lugar donde menos nos imaginamos. Por eso me animo a compartirte, vos que estás del otro lado, ¿no? El llamado no empieza desde un título, el llamado comienza desde la pasión del servicio. Cuando uno tiene una pasión del servicio, ahí es cuando Dios pone tus ojos. David estaba haciendo lo que ninguno quería hacer. Pero Dios puso los ojos en David, ¿por qué? Porque David honraba lo que hacía y lo hacía con excelencia. Él tenía que ir a cuidar animales con olor, con esto, pelear con el oso, con el león, mientras que los hermanos eran todos unos fisiculturistas, hombres preparados y esto y aquello. Pero cuando Dios le habla a Samuel para ungir, no era ninguno de ellos, era aquel que estaba allá cuidando las ovejas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando Dios te da una tarea, hacelo con pasión, porque ahí es donde comienza tu llamado. Tu llamado comienza cuando vos realmente en lo poco le sos fiel a Dios. Después Dios se encarga del resto. Entonces, cuando Dios nos llama a nosotros, para muchos era, bueno, se van y en 6 meses los vemos por acá de nuevo, fracasados, esto, aquello. Nos dijeron se van a ir a morir de hambre en Paraguay, que esto, que lo otro. Gracias a Dios que el pastor firma del cuello para arriba, pues si firma para abajo se van a dar cuenta que hambre no estamos pasando. Entonces, porque cuando Dios llama, Dios sustenta, Dios se encarga. Dios es tu proveedor, Dios es tu sustentador, y cuando Dios da una palabra, Él avala su palabra y la sostiene, y Él es el que te cuida, el que te cubre. Pero bueno, no me quiero ir del tema que es lo que es el llamado, ¿no? Entonces, para nosotros fue tan fuerte el llamado, pero el llamado nació en mi corazón, pero también nació en el corazón de mi esposa, porque era una decisión. Mi esposa había terminado su casa, se hizo la barra como ella quería, el piso que ella quería, la casa estaba terminada sin estrenar cuando nosotros nos vinimos a Paraguay. Otros la estrenaron, que son los que vienen hasta el día de hoy. No pudimos estrenar nada de todo lo que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque el llamado fue tan fuerte y fue tan certero que cuando nosotros llegamos aquí a Paraguay, Dios nos sorprendió en todo.
En todo, Dios estuvo en los detalles más chicos, en los más grandes, y sigue estando, ¿no? Porque el llamado es algo que nos sigue sosteniendo en esta nación. Como vos decías, pastor, fue sacar a mi hijo de su enseñanza, de su cultura, a una lengua distinta, en donde, ¿sabe qué, pastor? ¿Qué es lo que es tremendo el llamado? Como para ir terminando, de que nosotros en estos 5 años, el mayor milagro que uno tiene cuando Dios marca tu llamado, mis hijos nunca se enfermaron. Mis hijos hoy, no es porque sean mis hijos, ¿no? Hoy mis hijos terminan con las mejores calificaciones en la escuela, tanto en guaraní como en cualquier materia, cierran todo con 5. Las profesoras, los maestros nos dicen que es algo increíble que un extranjero venga y tenga las notas que tiene, pero porque Dios avala que cuando Dios te llama, Dios se ocupa de todo. Amén. Entonces a ellos nunca les fue difícil. Es más, hoy yo hablo con mis hijos y le digo para volver a Argentina y ellos dicen que no, que es más, el más chico, pastor, el otro día discutía con su hermano, pues le decía, yo soy paraguayo, no, vos sos argentino, no, yo soy paraguayo, no, vos sos argentino, no, yo soy paraguayo. ¿Entendés? Porque todo salió de una conversación en la tele que decían, ¿cómo un paraguayo no va a tomar tereré? Decía, ¿no? Y mi hijo más chico dice, yo no tomo tereré. Y su hermano dice, pero vos sos argentino, vos serás argentino, yo soy paraguayo, dice. Entonces él se hizo carne, porque él vino con 2 años, ¿no? Y Dios sostuvo todo, y es hasta el día de hoy que Dios nos sigue sorprendiendo, y Dios sigue abriendo sus puertas, y Dios nos sigue sorprendiendo con cosas tremendas. Entonces el llamado es tan fuerte que no solamente Dios te va a llamar y te va a mandar a un lugar, sino que cuando Dios te va a mandar, Dios te va a sustentar, como le pasó a Elías en el arroyo de Querés. Dios se va a encargar de todo, porque Él es nuestro proveedor. Entonces yo le doy gracias, no sé el tiempo, pastor, yo le doy gracias acá al pastor por este tiempo, por esta oportunidad de poder compartir contigo. Espero que esto te sea de bendición, de entender que cuando hay un llamado no tengas miedo, no dudes. Si el llamado viene de Dios, Dios te va a confirmar Amén. todo. Dios te va a confirmar, no te muevas por emoción, porque la emoción no es de Dios. Entonces, pero cuando es de Dios, Dios va a acomodar todo como nos pasó a nosotros. Dios hizo que mi esposa venga, mi esposa vino en el 3er viaje recién. Cuando mi esposa vino se enamoró, y yo le decía a Dios, porque yo estaba enamorado, pero ella no, porque ella no conocía. Entonces cuando ella vino, ella se enamoró, ella estaba segura, pero desde el primer día, amados, amadas, matrimonios, ¿no? Cuando son llamados, cuando yo tuve que dejar mi trabajo, mi esposa pudo haber dicho, no, nosotros tenemos un sustento económico, es nuestro trabajo, es esto. Ella dijo, si este es el llamado, dejamos todo y nos vamos a servir a Dios, porque Amén. Dios nos va a sustentar. Entonces, no con esto le digo que uno vino acá a estar panza para arriba, no, uno tuvo que trabajar, tuvo que esforzarse, porque en la obra hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero el llamado es tremendo, así que bueno, gracias por este tiempo y bueno, pastor. A mí me consta también que ellos en momentos la pasaron difícil acá, y Jesús mismo dice a sus discípulos que están en medio del lobo, es difícil, el ambiente no va a ser fácil, el enemigo también hace lo suyo, estamos en una guerra espiritual constante. Exacto. Así es que el hecho de que vos respondas al llamado, sí viene la confirmación de Dios, y Dios da una paz y una seguridad en el corazón, pero no quiere decir que te van a salir todo fácil, de ninguna manera. Pero ahí en la lucha es donde uno valora las cosas. Que yo me gusta mucho, el pastor es argentino, pero toma tereré, y mucho tereré, ya está bien paraguayizado, come chipa, tereré, heredia. Entonces, te comento que una de las cosas que me gusta, porque yo viví de adolescente, es la guerra de las Malvinas. Y escucho mucho en YouTube los testimonios de hace 33 años de la guerra de las Malvinas, y jovencitos que hoy ya Un poco son... más, pastor. Un poco más. Porque fue en el 82, yo tengo 38 sí, años. bueno, cuando decía ahí, sí, un poco más. Era el video que decía 33, por eso lo repetí. Entonces, es lindo ver esos testimonios, y ellos cómo valoran eso. Ellos dicen, son hermanos aún con los ingleses, me sorprende. Se encontraron en varias oportunidades con ingleses, y yo estoy seguro que antes el inglés veía a un argentino y lo único que pensaba era matarle, el argentino igual. Hoy día ellos se sienten hermanados, claro, por ese conflicto que han pasado, esa lucha que ha pasado. Así es que así mismo es cuando nosotros estamos realmente batallando. Hay algo hermoso en cumplir la voluntad del Señor. No es fácil, pero es lo mejor que puedes hacer. Te bendigo tu casa, tu familia, bendigo lo que emprendas.
Así es que en el nombre de Cristo Jesús, gracias por compartir con nosotros, por ser parte de la familia IBB Paraguay. Hasta pronto. Chao. Bendiciones.